¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Málaga en Blanco y Negro, aquí en Canal Málaga Televisión, en el programa en el que les invitamos a que recuerden o descubran con nosotros imágenes o historias que forman parte del pasado de Málaga y que nos permiten conocer si hemos cambiado mucho o no lo hemos hecho tanto. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de hostelería. Nos vamos a trasladar a la década de los 50 y a un emblemático establecimiento hotelero que se encontraba en calle Strachan. No sé si les suena el bar Los Faroles. Para comentar cuál era el ambiente que se vivía en este bar y por qué era tan conocido entre todos los malagueños, se encuentra conmigo, como todos los miércoles, José Enrique Sánchez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No pudiste disfrutar del bar Los Faroles porque me decía que cerró antes de que José Enrique naciera, pero sí habías escuchado mucho hablar de él, ¿no? Sí, porque bueno, fue un establecimiento sobre todo innovador, porque claro, en una Málaga, porque el establecimiento se abre en los años 40, en el 44, Antonio Sánchez Borrero, pues claro, que tuviera bolera, pues digamos, no era algo muy especial, digamos, que se prodigara en la ciudad. Entonces, bueno, calle Strachan, junto a calle Lario, que era donde estaban las cafeterías o los bares de señorío, pues este bar Los Faroles, pues digamos, creó digamos, ambiente. Pero quien sí disfrutó de tapas y de cañas de cerveza en el bar Los Faroles es nuestro siguiente invitado, que ya me está diciendo que no. Pedro Morales, buenas tardes. Que yo tenía nada más que 108 años cuando iba a Los Faroles y yo iba acompañado de mi padre. Bueno, iba acompañando a mi padre. Bueno, un refresquito sí que se tomó en el bar Los Faroles y alguna que otra tapita, ¿no? Posiblemente. Porque en esa época a los niños no les compraban muchas cosas en los bares, ¿no? No. Disfrutaban los adultos. Los niños disfrutaban los adultos. Los niños lo que más nos dedicábamos era a coger los platillos, las tapas de los botellines de presión, a cogerlos del suelo y íbamos por allí rastreando. Aquí hay uno y cogíamos uno u otro, pero no, desde luego, tomarme una cerveza en Los Faroles no me la tomé nunca. No llegué a tiempo. Vamos a ver imágenes del año 1954 de ese bar Los Faroles que, como yo le decía, estaba ubicado en la céntrica calle Strachan. No sé si viendo la imagen, Pedro, te vienen algunos recuerdos. Me decías que era muy pequeño, pero ¿así algún recuerdo a la mente? Los recuerdo antes de haber visto las imágenes, sí. Los recuerdo. Recuerdo perfectamente que el bar tenía su entrada, a la izquierda había una pequeña entradita, luego estaba a continuación el mostrador a la izquierda, a la derecha habría esa báscula que hemos comentado antes de que para qué se pesaba la gente y tal. Ahora no veremos la báscula. A la derecha estaba la báscula y a continuación de la báscula había un pasillo, un paso, que creo recordar que tenía un arco de medio punto, creo, no estoy seguro. Y eso es lo que daba paso a la zona donde estaba la bolera. En aquella zona había, creo recordar, un par de mesas donde se sentaban los señores que iban a jugar a los bolos. Se sentaban allí mientras otros tiraban las bolas para derribar los bolos. O sea, aquello era la zona de espera para la bolera, aquella zona. Luego ya no recuerdo nada más. Recuerdo sí que cerca de allí, un portal más hacia la catedral, había unos billares que creo que también eran del mismo dueño, pero que yo ya pues, no puedo identificarlo como tal. Este bar que lo inaugura o lo crea Antonio Sánchez Borrero, en 1954 lo adquiere Federico Torres, que fue luego propietario del Bazar del Cineasta, y que las imágenes que vamos a ver pues fueron rodadas o filmadas por él, ¿no? Y él le dio, digamos, cierto más empaque digamos, o más realce al bar, entre ellos pues haciendo publicidad como, por ejemplo, con la Semana Santa, ¿no? O sea, es decir, él fue, digamos, de los pioneros en hacer publicidad del cartel de la Semana Santa y del propio establecimiento, como estamos viendo aquí en esta imagen. No diga usted que conoce Málaga si no conoce Los Faroles, era todo un visionario, Federico. Pues sí, efectivamente, él, digamos, entra en ese mundo de la imagen y de la publicidad y aprovecha pues este cartel de la Semana Santa y, bueno, pues publicita pues efectivamente con todo, cafetería, pues tal, bolera americana, meriendas Lum, o sea, digamos que abre todo un repertorio muy distinto a lo que podía ser el café convencional de la época. Bueno, claro, y con ese reclamo que además vemos en la publicidad de la bolera americana. No creo que hubiese muchos establecimientos en Málaga y en la costa con bolera. Yo no recuerdo ninguna bolera en Málaga si no fuera la de Los Faroles. No recuerdo ninguna.
Claro, fíjate esta imagen de, digamos, de un folletito que él regalaba de dúchese confortablemente después de disfrutar de nuestras horas de deporte, ¿no? Agua caliente a todas horas, claro, fíjate tú, en los años 50 lo que esto podía, digamos, suponer como atractivo, como elemento publicitario. Claro, porque además es un concepto muy diferente al que hoy tenemos en mente. Viéndolo parece que más que a un bar ibas a un gimnasio, ¿no? En el que te daban hasta la oportunidad de ducharte. Sí, yo eso de las duchas no lo conocía, la verdad. Yo lo de las duchas lo he visto ahora cuando hemos preparado un poco este tema, es cuando he leído lo de las duchas, no lo conocía. Quizás porque mi necesidad al estar allí no era de ducharme, sino más bien de estar jugando un rato mientras mi padre hacía lo que fuera con los amigos, con quien fuera. Eso ya no me voy a meter. Y esto es ¿Qué estamos viendo ahora, José Enrique? Esto es la portada de un pequeño librito, de un ensayo, del cual Federico Torres hizo 20.000 ejemplares. Pedro, creo que recordar que me decía que conserva uno, aunque no lo ha encontrado ahora mismo. No lo he encontrado. Y era un folleto, vamos, era como un pequeño librito de un ensayo que se hizo muy popular a principios del siglo XX, que es Mensaje a García. Y es un relato en el que se describe cómo el presidente de los Estados Unidos le encarga a un oficial del ejército que tiene que llevarle un mensaje a García. García era un general que estaba en Cuba y estaba, digamos, contra España cuando la guerra de Cuba. Y este soldado no sabía quién era García, cómo llegar a él, pero la encomienda era, este mensaje le tiene que llegar a García, y bueno, lo consigue. Y es una descripción de, bueno, pues de heroísmo, digamos, de perseverancia, y que se hizo muy popular, y este hombre hace 20.000 de estos folletos para regalarlos a los clientes. Y decía Pedro que él quiere recordar que entiendo que su padre se hizo con uno de esos ejemplares. No, mi padre no, me hice yo. Me hice yo. Yo ese ejemplar lo encontré en alguna librería de esta de antiguo y me lo compré inmediatamente. Y lo tengo, pero lo que pasa es que no lo he encontrado, porque es un opúsculo tan pequeñito, tan fino, que posiblemente esté metido entre dos libros y ahí se me despista. Entonces, para buscarlo tranquilamente, tengo que echar abajo toda esa biblioteca, sacar todos los libros e ir buscando uno por uno. Bueno, poco a poco, pero tiene que encontrarlo. Pedro, por además estamos viendo ahí... Os prometo que si lo encuentro... Nos lo trae al próximo programa. Lo traigo para que lo veáis. Sí, es una forma... Antes hemos visto un cartel de la Semana Santa, aprovechando publicidad, y bueno, pues fíjate que esto es una forma ya, digamos, de hacer un inicio de merchandising, ¿no? De entregar un elemento a los clientes, a esos primeros 10.000 clientes, para obsequiarlos con un elemento que además sirve de reclamo publicitario. Y bueno, pues si te parece, vamos a entrar a ver ya cómo era ese bar Los Faroles. Sí, porque estamos viendo fotografías estáticas, pero yo creo que lo que todos ustedes y todos nosotros tenemos ganas es ya de adentrarnos en ese mítico bar Los Faroles, bar Bolera, que cerró en Málaga en el año 1954, se ubicaba en calle Strachan, y vamos a ver unas imágenes de cómo era por dentro. Bueno, esta es, como te decía, una película hecha por el propio Federico Torres sobre este establecimiento que acaba de adquirir en el 54, y aquí está la fachada de este bar Los Faroles, Bolera, en esa céntrica calle Strachan de Málaga, que se convierte en una especie de apéndice de calle Hilario después de los años 50, y que se convierte en un elemento de referencia para el ocio de los malagueños. Y ahí estamos viendo que tenía, pues podemos decir, una pequeña terracita con sus mesitas fuera. No hay clientes todavía, pero entiendo que se llenaba, ¿no?, de malagueños y malagueñas que querían pasar a disfrutar de la tarde, ¿no? Era lo más chic, como se dice ahora, de la Málaga social de aquel tiempo. No había otros bares, otras cafeterías, pero Los Faroles era algo especial. O sea, decir voy a tomar una copa en Los Faroles, yo no lo he vivido eso con la influencia, sino sencillamente por el recuerdo que me aporta el haberlo oído en mi casa. Ahí, como Pedro lo describía en sus recuerdos, tienes esa larga barra a la izquierda, y al fondo pues está esa arcada que decía Pedro, que le recordaba el acceso hacia la zona de la Bolera. A la Bolera, a la zona de Bolera. Ya no puedo precisar si estaba más cerca, más lejos, porque ya no llego yo hasta ese punto en mi recuerdo.
pero yo eso sí lo recuerdo perfectamente, que era entrar la báscula y a continuación de la báscula una arcada y por esa arcada se pasaba la bolera. Fíjate las lámparas, que también un diseño probablemente muy vanguardista para la época, ¿no? O sea, no sí, es... porque no son las clásicas lámparas de, a lo mejor, araña que se pueda imaginar uno en un establecimiento de la década de los 50. Y lo que sí estoy viendo, y ahora Pedro, si me equivoco me corrige, es que el bar Los Faroles ocupaba un local muy amplio, ¿no? Sí, era bastante amplio. Era un local profundo. Más que amplio, era profundo. O sea, a la calle tenía, me parece recordar que tenía una puerta y 2 ventanales. En uno de esos ventanales donde estaba la zona de la bolera. En uno de esos ventanales. Pero me parece recordar que entraba a la izquierda la barra con unos taburetes. Tenía taburetes, Sí. Que era una cosa importante de decir, porque entonces no se llevaban los taburetes. La barra era ¿no? de pie. No. En aquellos tiempos la barra era de pie. ¿Y sabéis por qué se llama barra? ¿Por qué? Bueno, ahora se llama barra porque todo el mostrador estaba rodeado de una barra en el suelo para apoyar los pies. Ah, claro. Y poder llegar con más facilidad. Poder llegar con más facilidad. Además, en muchas cafeterías, en muchos bares, en muchas cafeterías, en la barra que entraba y hacía una esquina, hacía un ángulo recto, pues detrás había un muro, entonces se apoyaban los pies en la barra y la espalda en el muro, con lo cual estaba comodísimo allí. Por ejemplo, eso pasaba en La Alegría, pasaba en El Pombo, que eran bares que tenían esta circunstancia especial. Y la barra era por eso, porque la barra donde se apoyaban los pies tiene barra. Vámonos a la barra, vámonos a la barra. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de de la barra y esos camareros perfectamente uniformados. Hemos visto hace unos segundos preparando un café y ahora vamos a ver cómo... Una modernísima cafetera italiana. Y fíjate tú, el exprime fruta, o sea, que es que son... Bueno, es que estamos hablando, utensilios o vamos a elementos, recordarlo, de la claro. década de los 50. Sí, para, bueno, 40, no creo que 50. hubiese muchos bares con exprimidores naturales de zumo. ¿Qué va? Por eso él... ¿Verdad? Por eso don Federico, en esta película que la hace comercialmente para publicidad, pues realza estos elementos que son un poco más innovadores, pues estos compresores, los compresores porque tenían un buen frigorífico. Bueno, frigorífico, en aquel claro. entonces todavía estaba la nevera, que era con la barra de hielo que se colocaba en la parte superior para enfriar o refrigerar un poco los alimentos. Bueno, pues aquí ya tienes un compresor también de la época en la que ya estás diciendo que todos los alimentos están ahí perfectamente con este gran frigorífico conservados, ¿no? O sea, que los productos ofrecen una garantía de frescura. Porque ¿qué tipo de comida se podía degustar en el bar Los Faroles? ¿Comida típica malagueña, Bueno, mediterránea, casera, tradicional? Casera tradicional, más que nada. O sea, yo lo que recuerdo de comida, recuerdo las croquetas. Recuerdo las croquetas, no recuerdo otra cosa. No, la verdad que no. Y la croqueta es eso porque posiblemente mi padre pediría su cerveza y pediría, dame una tapa de croqueta. Entonces se pedían tapas. Le daría una tapa de croqueta y me daría una a mí. Pero quizás por eso lo recuerdo. Ten en cuenta... Bueno, y porque seguro que estaba muy buena, seguro que por eso lo recuerda Ya también, no, Pedro. Eso no lo puedo confirmar. Si no, no lo hubiese borrado de la mente, ya se lo digo yo. Seguramente sí, seguramente Bueno, sí. Pedro, y los chanquetes. También. Ah, bueno, la historia de los chanquetes, eso es capítulo aparte. Gracias por recordármelo, don Enrique. La historia de los chanquetes, una de las peculiaridades o de las cosas más simpáticas y más agradables que tenía este bar, cafetería, café, como queramos llamarlo, es que podías pedir que te frieran chanquetes para llevártelo. ¿Ah? Entonces te los preparaban en una cajita como las cajitas de dulce, de 1 kilo. Medio kilo, yo no sé ya si era 1 kilo o medio kilo, eso no lo puedo... Pero una cajita que sería aproximadamente del tamaño de un folio, así que se vea. y eso eran los chanquetes. Entonces, mi padre tenía hermano en Córdoba, tenía hermano en Sevilla y tenía un sobrino en Madrid. Y cuando iba a Córdoba, a Sevilla, a Madrid, siempre iba allí a comprar una cajita de chanquete para llevársela. Ya os podéis imaginar cómo llegaban los chanquetes a Córdoba, a Sevilla, y no te digo a Madrid, pero eso de llevarle chanquetes de Málaga, eso era un orgullo. Y eran chanquetes.
y le preparaban su cajita muy bien envuelta, con su cintita como en la confitería, con la cajita de chanquete. O sea que hasta para eso era innovador el bar, Sí, Los Faroles, sí. ya tenía los pedidos para llevar. Y aunque en estas imágenes que grabó don Federico Torres no vemos chanquete, pero sí que vamos a ver otro tipo de alimentos y de consumciones y tal, de las que tenían, como por ejemplo sus célebres bocadillos. Pues vamos a disfrutar de la gastronomía que se servía en el año 1954 en el bar Los Faroles, en calle Estracha. Fíjate que son unos pequeños bollitos. Luego en Málaga se han popularizado los pitufos, pero yo no sé si esto tiene también su influencia en las célebres ligeritas que luego se popularizan en el bar Orellana, porque son estos bollitos pequeños de todo tipo. Fíjate ahí la cantidad que tiene ya preparada, muchísimos preparados para irlos poniendo a la plancha, pues supongo que con diferentes ingredientes en su interior. Pero lo cierto es que debía de ser muy popular porque la cantidad que se ve ahí en la imagen es bastante importante. Posiblemente tenga una influencia en el Orellana, porque yo recuerdo también por vejez y por ir con mi padre, don Manuel Orellana, que en paz descanse, trabajaba en el Gallo. Del Gallo se fue y montó el bar que ha tenido hasta que lo han dejado ya los hijos o los nietos, me parece. Pero, y posiblemente por la coincidencia de ser que la proximidad de Los Faroles al Gallo, el Gallo estaba en la esquina de calle Estranchan y calle Salinas. Entonces la proximidad, que eran 50 o 60 metros... Pedro, perdona que te interrumpa, pero ahí tienes tus croquetas. Mira, Pedro. No, esas eran albóndigas. Son muy redonditas. ¿Son muy redonditas? Sí. Mira, una cocina de... Esas cocinas se llamaban... eran unas cocinas especiales. Era fuego lo que tenía ahí dentro y ahí es el horno. Era como una especie de horno. Sí, es un horno. Un horno y una cocina de hierro fundido. De hierro fundido, sí. La cocina económica. Pues yo diría, viendo la imagen, que parecían... hemos visto ahí una imagen de fritura y yo diría que parecían croquetas. Y ahora yo no sé si nos están preparando un batido. Bueno, allí lo pone al fondo, pone batido de fruta, ¿no? O sea, batido de fruta. Yo creo que era eso, la oferta de una carta y de unos productos muy distintos a lo habitual del café o la copa de vino o de coñac que podía haber y las chapas, ¿no?, convencionales. Pero aquí sí que se abre un abanico de este moderno material. O sea, él insiste constantemente en la película en la modernidad, ¿no?, de los elementos que tienen allí. Y seguimos viendo estas imágenes que parecen además un anuncio publicitario del Este sería un mural, que pintó Martínez Vidal en el interior del bar. O sea, este fue un importante artista y decoró con este. Y bueno, pues ahí el encargado de... Haciendo las cuentas, ¿no? Haciendo las cuentas, el teléfono que está ahí al lado, o sea, Mira, ahí vemos esas imágenes y esa... Esta era la sumadora Olivetti, de palanca. Sí, de palanca, o sea, que marcaban los números y tenías que tirar de la palanca para que los engranajes fueran, digamos, sumando. ¿Y qué tipo de clientela era la que en la década de los 50 podía visitar y disfrutar de este tipo de establecimientos, Pedro? La mañana posiblemente sería para atender desayunos de los que trabajaban cerca. Ten en cuenta que cerca teníamos el gobierno civil, cerca teníamos ayuntamiento, cerca teníamos la Diputación estaba en calle Beata, no estaba cerca, pero había varios estamentos oficiales por allí cerca que aportaban un contingente importante, y posiblemente en la mañana esas ligeritas que tú has dicho, que hemos hablado antes, posiblemente esas ligeritas servirían para desayunar muchas de estas personas que tomarían el café y la ligerita, posiblemente. Luego, al mediodía era más de hombres de negocio, y la tarde sí lo ocupaban más los matrimonios o señoras acompañadas, grupos de señoras
que iban a tomar se tomaba mucho vermú entonces, se tomaba mucho vermú, tomaban su vermú o tomaban su cerveza o lo que fuera. Eso era por la tarde, y por la noche yo por la noche nunca lo vi. No me dejaban. No le dejaban entrar como decían, es lógico, pero bueno, entonces podía abrir a lo mejor, estamos hablando de muchísimo más de 12 horas, ¿no? Al día, claro, una media claro, de 14 por lo menos, ¿no? Claro, ten en cuenta que harían un turno de mañana y un turno de tarde. Un turno de mañana que trabajarían 8 horas, porque entonces eso de las 7 horas no estaba al orden del día. 8 horas, trabajaría desde a lo mejor las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y a las 3 o por ahí entraría otro turno que trabajaría hasta las 11 o las 12 de la noche. Para dejarlo todo recogido, posiblemente sería así en un par de turnos. Fíjate la frase de Pedro con respecto, claro, a su recuerdo de la época que ha dicho antes de señoras acompañadas, ¿vale? porque las señoras no podían o no estaba bien visto que estuvieran dentro de un bar solas, claro. Las que eran más atrevidas iban eso en grupo. A lo mejor en un grupo se reunían 2 o 3 señoras y iban a tomarse un vermú a los faroles, pero iban en grupo. Claro, porque así no estaba mal visto, si iba un grupo de señoras. Claro, así iban acompañadas entre ellas, se acompañaban entre ellas, pero eso de una señora sola entrar en un bar y pedir como ahora llegue y pedir, dame un whisky, enseguida. Bueno, afortunadamente, y siempre decimos, este programa nos permite ver cómo hemos cambiado afortunadamente en ese aspecto. Pues en el siglo XXI, en el año 2024 en el que nos encontramos, pues hemos cambiado, hay que decirlo, para bien. Sí. Vamos a seguir viendo imágenes vamos a del seguir bar Los viendo Faroles, José ese Enrique. surtido de tapas, la carta de precios y lo que ofrecían. Bueno, pues vamos a equiparar los precios del año 54 con los del 2024. Ya les digo que la diferencia es abismal, vamos a verlo. Ahí tenemos pues, bueno, el repertorio de botellas al fondo, pero sobre todo ahí en la puesta en la barra, pues fíjate que cigalas, el surtido de tapas, es decir, que la variedad, como decía Pedro, pues digamos cubría todas las horas del día, desde el desayuno hasta el almuerzo y la noche con lo que era la bolera. Claro, un género muy variado y diverso. Pedro recordaba las croquetas, pero por lo que estamos viendo en este vídeo, se podía comer prácticamente de todo en el bar Los Faroles. Claro, estaba muy surtido, muy bien surtido. Lo que pasa es que a mí me tocaba la croqueta, ¿qué le voy a hacer? No me tocaba otra cosa. Las cigalas no las cató usted en el bar Los Faroles, ¿no? Ya me va a hacer que me dijo usted. Es que de todas formas el cliente de cigalas tampoco creo que fuera lo habitual que se sirviera en el bar, pero sí estamos viendo una oferta también muy variada de embutidos. En Málaga, para comer marisco, en Málaga, en aquel tiempo, solamente había un sitio bueno, sin ánimo de hacer publicidad porque ya no existe. Era el Pombo. ¿El Pombo? El Pombo. El Pombo tenía frente, donde ahora hay un edificio acristalado, muy alto y tal. Allí tenía una terraza, y en esa terraza tenía un hueco en la pared donde estaba el marisquero. Y allí era donde se comía marisco de verdad. Allí había gamba, cigala, langostino, almeja, concha fina, caracola, de todo. Eso era en el Pombo. Mira, aquí estamos Ahí viendo la precios. carta de aperitivos del bar Los Faroles. Yo es que no veo la muy tapa bien. de arroz en paella, 2 pesetas. 2 pesetas, ya ves. Y los caracoles, 2 pesetas. O sea, es decir, que las tapas eran prácticamente todas a 2 pesetas. Y la Jamón ración con habas, a gambas 5. al pilpi, pilchitos, Sí, un callos surtido, congelados para llevar a domicilio. Sí, Como decíamos, era pionero, ¿no? En el servicio todo. que ahora se llama servicio a casa, el takeaway. Sí, la verdad es que, digamos, Federico Torres le dio una impronta muy personal y muy amplia a lo que era la oferta de productos, ¿no? Y estamos viendo, le recuerdo imágenes del año 1954, de ese interior del bar Los Faroles, que se encontraba en calle Strachan. ¿Cuál fue el devenir de este establecimiento en años posteriores? Pues supongo ya que don Federico se dedicó a todo el tema cinematográfico, creó la empresa de Bazares Cineastas, fue el comienzo también de cierto boom de la imagen, de la fotografía, y probablemente, bueno, pues desconozco exactamente cuál fue el motivo
traspasarlo, de cerrarlo o qué ocurriría. Pero la realidad es que, digamos, durante los años que lo tuvo él, pues tuvo toda esta repercusión, ¿no? Ahí tiene pues el grifo de cerveza, antes hemos visto Guinness, ¿no? ¿Has visto la fuente de bocadillitos que hay? Sí. La fuente de bocadillitos, eso tenía que venderse como rosquilla, los bocadillitos esos. Bueno, no sabemos qué pasó con sabemos. ese bar Los Faroles, pero sí que es verdad que esa calle han pasado 70 años y sigue siendo una referencia en el que se congregan un gran número de establecimientos relacionados con el ocio y con la hostelería. Sí, o sea, fundamentalmente ahí, y sobre todo desde que se peatonalizó, pues bueno, y esta es la báscula. A ver, aquí, ¿qué estamos viendo aquí, Pedro? Explíqueme usted qué es esto de la báscula, que yo no termino de entender qué hace una báscula en un bar. Esto de la báscula es un espacio en el cual las damas, para poder presumir y decir estoy más delgada, se besaban mediante el descolgar una moneda que podía ser de una peseta o 50 céntimos. Pues entonces había moneda de 2 reales. 50 céntimos eran 2 reales. Había moneda de 2 reales. Entonces echaba la moneda y la báscula automáticamente, por un efecto de contrapeso, era un círculo que medía por lo menos, podía tener 40 centímetros de diámetro tranquilamente, aquello. Entonces, en el centro se veían los contrapesos de moverse buscando el equilibrio con la que iba a dar la aguja y en la cual se señalaba el peso. Entonces, la dama que llegaba, como hemos visto, esta dama antes que llega para pesarse, deposita su moneda, se sube en el pedestal y automáticamente la balanza hace y le dice 46 kilos. Automáticamente la dama dice, eso está mal, es imposible, porque yo no puedo pesar tanto. Pero 46 kilos, yo Pesa diría que hoy en día es poquísimo. Sí. Pero aún así yo sigo sin verle la gracia a eso de pesarte cuando vas a un bar. Entiendo que lo hacían antes de que le sirvieran la comida, porque después todos serían enfados. Ten en cuenta que estamos en un tiempo en el que báscula no tiene nadie en su casa. O sea, esto de que ahora todos tenemos una báscula en el cuarto de baño y nos pesamos todos los días y tal. Eso entonces no lo tenía. Entonces para pesarte tenías que ir a la farmacia, que era donde había peso. Era un reclamo más, ¿no? Sí, Igual que hoy tienen los establecimientos otro tipo de reclamos, esas bolitas para los niños, ¿no? Porque, que meten la moneda. Sí, porque yo no estuve en Los Faroles, pero sí que recuerdo de pequeño la otra báscula similar que había en el Café Madrid. Claro. Y claro, pues yo iba a lo mejor con 5 o 6 años y claro, les pedía a mis padres una moneda porque era como un atractivo esto de subirte y, como decía Pedro, ver todo lo que es las pesas, los contrapesos de moverse, de la aguja llegar al sitio. Y bueno, tenía un cierto atractivo porque era fundamentalmente no la báscula de farmacia, donde vas poniendo lo que tenía era el peso corrido, sino que aquí era ver la aguja. De aguja, lo hemos visto perfectamente. Pues nos hemos quedado ya sin tiempo haciendo este recorrido por el bar Los Faroles en el año 1954. Pedro Morales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. A vosotros por invitarme a venir. Para mí es una satisfacción. Y nosotros, antes de terminar, vamos a recordar la pregunta de esta semana, que como siempre, pero hoy especialmente es facilísima. José Enrique. Sí, pues para el sorteo de las colecciones de Málaga en blanco y negro y el Málaga un siglo de historia blanco y azul, pues la pregunta es ¿en qué calle estaba este bar Los Faroles? Que lo hemos repetido además muchísimo a lo largo del programa. Ya saben, se pueden poner en contacto con nosotros en ese número que están viendo en pantalla, el 608-065-028. Nos quedan segundos, pero siempre te pido que nos adelantes dónde nos vamos a ir la semana que viene. La semana que viene hay que tomarse una biodramina porque vamos a navegar. Ajá. Vamos a subirnos a un velero y vamos a ver el desarrollo de la 5ª regata Mar de Alborán, que institucionalizó en su momento el Club Náutico El Candado en los años 70 y bueno, vamos a salir del puerto del Candado, vamos a llegar hasta la isla de Alborán, que ahora precisamente estaba en titulares con una reforma que quieren hacer porque están llegando pateras allí. Pues deporte náutico para la semana que viene en Málaga en blanco y negro. Muchísimas gracias, José Enrique. Hasta la próxima semana. A ustedes, como siempre, el emplazo para el miércoles de la semana que viene. Ya saben, en directo aquí a partir de la 1 de la tarde en Canal Málaga Televisión. Gracias, como siempre, por estar ahí. Hasta el próximo miércoles.